Dios es bueno con nosotros. Y ciertamente, ¿a quién vamos a ir, verdad? Si solo, como dijo Pedro, solo Él tiene palabra de vida. Amén. Damos gracias al Señor en esta hora. Quiero que abra su Biblia. Vamos a estar compartiendo un pasaje de la Escritura en Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más. Damos gracias a Dios también por permitirnos la salud. Amén. Y estamos orando al Señor, ¿verdad? Por todas nuestras familias que están en la distancia, que tal vez todo esto nos impide, a lo mejor algunos, poder salir. Como mi hermano Rodolfo, que su esposa está siendo intervenida y a veces uno se siente impotente, ¿verdad? La mamá de hermana Sonia y saqué, yo recuerdo cuando estaba aquí, Claudia cayó en el hospital grave y entonces, ¿qué iba a hacer? ¿Verdad? El primer vuelo que encontraba estaba lejos de mi alcance y también después el otro vuelo tenía que comprarlo con una semana de anticipación. En otras palabras, solamente tuve que confiar en el Señor, que Dios estaba ahí también con ella y que Dios sabe lo que hace. Amén. En el Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a leer del verso 30 al 32. Del 30 al 32. Gloria al Señor. 30 al 32. Cuando lo encuentre, dígame. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme el número de la tribu de los hijos de Jacob, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Gloria al Señor. Voy a volver a leer otra vez. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Lo vamos a dejar hasta ahí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, agradecemos, Dios, por permitirnos llegar aquí. Y te pido, Dios, que nos ayudes a comprender, Señor. Nos ayudes a poder, Dios mío, Señor, recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. Bendice si alguien viene en camino, Señor, apura su paso. Y bendice a los que hemos llegado, Señor, en esta mañana. Gracias. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomen asiento. Mire, vemos primeramente que Elías examinó el altar, ¿verdad? Y se dio cuenta de que estaba el altar arruinado, que estaba abandonado, ¿verdad? Y muchas veces nosotros tenemos que entender que hay cosas que pasan, que a veces tenemos que examinarnos nosotros. Mire, a veces nuestro altar interior está arruinado, pero a veces culpamos a tanta gente, pero muchas veces tenemos que examinarnos. En estos días me llamó la atención, alguien me llamó y me dijo: mira, no sé si tú recuerdas, dice que estuvimos pasando unas situaciones muy difíciles. No sé si tú recuerdas que se venía una tras otra. Y yo dije: sí lo recuerdo, fue un momento de crisis. Sí, dice, pero, ¿sabes? Dentro de todo mi orgullo, dentro de toda mi cosa, yo tuve que entender que algo no estaba bien. Algo no estaba bien. Y tuve que entender, y dice, me costó entender, pero tuve que entender. Y un día tuve que arrodillarme delante de Dios y decirle: Dios, limpia mi vida, saca todo lo que tal vez no está funcionando bien, arregla mi vida, arregla las situaciones. Y Dios obró. Y yo fui testigo de que Dios obró, ¿verdad?
como yo estuve trabajando con una persona y esa persona tenía un carácter difícil. Entonces, al poco tiempo nos discutimos un poco y yo dejé de trabajar con esa persona. Luego, trabajé con otra persona y esa persona tenía carácter difícil también. Y entonces, resulta de que dejé de trabajar con esa persona. Luego trabajé con otro y tenía también carácter difícil. Y entonces yo lo iba a dejar y por un momento dije, no, pues, es que aquí el problema parece que no son ellos. El problema parece que no son ellos, ¿verdad? Porque ¿cómo va a ser casualidad que en todos lados, ¿verdad?, me discuta con las personas? Entonces tuve que entender que el problema no estaba en ellos, las personas, el problema estaba en mí, tal vez. Es que yo no toleraba, que yo tal vez fácilmente me alteraba, o tal vez fácilmente discutía con ellos, o les llevaba la contra, a lo mejor cuando ellos eran mis jefes, ¿verdad? Entonces, a veces necesitamos nosotros analizar un poco por qué pasan ciertas cosas en nuestra vida. ¿Por qué a veces se viene una tras otra? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? ¿Verdad? ¿Por qué en nuestra vida estamos viviendo situaciones? Y es momento que a veces nos sentemos y analicemos como hizo él. Miró el altar que estaba renovado, se dio cuenta de que algo había pasado. Que a veces la gente sigue caminando como si nada pasara, pero su vida se está yendo por un precipicio. Se están cerrando las puertas, están ocurriendo cosas que no deberían de ocurrir. Yo recuerdo un hermano que oye, dice, el hermano siempre andaba teniendo problemas. De repente cobra su taxa y pinta su carro y como a los 2 días que sacó el carro, vino una lluvia, pasó una esquina, alguien lo chocó de lado, le hizo un pedazo el carro. Llegó ahí a la iglesia con el carro todo hecho pedazos, ¿verdad? Entonces dice, no sé por qué me pasan todas estas cosas a mí, pero sí sabía él por qué le pasaban las cosas. Porque a veces nosotros queremos que alguien nos diga una opinión diferente cuando nosotros mismos sabemos por qué ocurren las cosas en nuestras vidas. Por qué los altares se van arruinando en nuestras vidas. Y solo todo esto simplemente se puede lograr pidiéndole a Dios que el Espíritu Santo nos muestre. Que nos muestre dónde tal vez estamos fallando un poco. Que nos muestre cuál es el área que está tal vez abandonada en nuestras vidas, que tiene que ver con Dios. Mire, él tuvo que mirar y examinó. Ahora, fíjense que lo más tremendo, que el Monte Carmelo, donde estaba arrimado el altar, era un lugar fructífero. Era un lugar, en la traducción de Carmelo significa jardín. Tiene varias traducciones: cosecha, jardín, árboles frutales, árboles que estaban repletos de espigas, campo fructífero. Mírenlo, la traducción de Carmelo, o sea, porque se veía esa montaña muy próspera, muy linda. Y a veces nosotros creemos que la prosperidad es igual a espiritualidad. Pensamos que si estamos todos bien prósperos, estamos bien con el Señor. Pero a pesar de que esa montaña estaba bien próspera, pero el altar estaba arruinado. Fíjense. No sé si le ha pasado alguna vez a usted, pero yo recuerdo que en una ocasión en Argentina llevaba poco tiempo y no encontraba trabajo, no tenía papeles ahí en Argentina. Ya después, pues Dios me permitió tener un documento ahí, pero fue un periodo difícil. Y en un momento Dios me dio la inteligencia para hacer unas cosas ahí, coser y hacer algunas cosmetiqueros de género. Tenía bastante tela yo y empecé a hacer. Y no se vendía, nadie lo compraba. Pero llegó un momento en que dije yo, si vendo uno, se lo voy a dar a Dios. Y sí, vendí uno y le di el dinero a Dios. Pero eso abrió la puerta, la segunda hermana lo mostró a otro, y de repente comencé a vender un montón de cosmetiqueros. Y hubo una bendición económica, pero no había paz en mi corazón.
de repente me sentí que estaba todo bien bonito, pero en un momento caminando solo, nunca voy a olvidarme, caminando iba y de repente me detuve y dije, ¿de qué sirve todo esto si no está la paz de Dios en el corazón? Si no hay gozo en el corazón, si no hay alegría en el corazón. Por eso vemos que Carmelo era algo fructífero, estaba bonito esa montaña, pero el altar estaba del lado. Y a veces nosotros mismos creemos que bendición o abundancia significa aprobación de Dios. Cuando muchas veces tenemos porque hemos sembrado, tenemos porque de alguna manera hemos invertido bien, ¿verdad? Porque lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si usted trabaja duro, va a cosechar algo bonito. Muchas veces gente que va años a la universidad, años y deja tantas cosas, de repente Dios después le da la oportunidad, sea cristiano o no sea cristiano, les da la oportunidad de poder ser bendecidos, porque hubo un trabajo primero. Pero muchas veces vemos y creemos que mucha gente dice, no, yo estoy bien, Dios nos ha bendecido, pero el altar de nuestras vidas, el altar de adoración está destruido. Y eso es lo que Elías pudo ver aquí. El altar de Jehová estaba destruido. Y la palabra arruinado o destruido significa arruinado, significa roto. Estaba en pedazos, desbaratado. Este altar estaba descuidado. Elías arregló el altar, pero antes de hacerlo llamó al pueblo. Y él estaba dando un mensaje para todo Israel. Es necesario restaurar la comunión con Dios. Es necesario restaurarla. Podemos hacer mil cosas que creamos nosotros que restaurar la comunión. Pero la comunión, la palabra lo habla de una común unión, o sea, unirnos a Él, hablar con Él, conocerlo más a Él. El altar estaba arruinado físicamente en ese momento. Pero hoy hay muchos altares arruinados. Hay mucha gente que ha dejado de buscar a Dios. Hay mucha gente que ha dejado de leer la palabra de Dios. Hay mucha gente que ha dejado de tal vez simplemente orar en silencio con Dios. Así es, amén. Piensa que porque todas las cosas van ocurriendo. Piensa que tal vez porque a lo mejor hay trabajo. Pero eso no significa bendición. Significa simplemente que eso es, como dije, el fruto de la mano. Pero la bendición de Dios acarrea paz en nuestras vidas. Elías tuvo que arreglar eso. Tuvo que arreglarlo y lo arregló con sus manos. No mandó gente a que lo arreglara y dice que él arregló el altar. Vemos que la historia aquí habla de que desafió a los profetas para que pudieran entender de que teníamos que adorar al Dios verdadero. Y nos hizo que hicieran ellos un sacrificio. Y dijo él, el Dios que te conteste con fuego, ese es Dios. Los profetas se desgarraron, se cortaban su cuerpo, pero nada pasó. Sin embargo, dice que él con sus manos arregló el altar, con sus manos, y hizo todo, ordenó ahí, con sus propias manos. A veces nosotros le decimos a personas, oiga, oren por mí, por favor oren por mí, o ayúdenme con esto, ayúdenme con otro, pero hay cosas que tenemos que hacerlas nosotros. Amén. Hay pasos que tenemos que hacerlos nosotros. Nosotros no nos vamos a llenar de Dios. Si mucha gente está orando por nosotros, nosotros tenemos que orar también. Así es. Nosotros a veces creemos y hay gente que encarga la oración. Oren por mí, ¿verdad? Para que ocurran cosas, pero es que también hay una parte que tenemos que hacerla nosotros. Amén. ¿Verdad? Que nosotros tenemos que hacer una parte también para que también pueda agradar a Dios. Vemos que Elías estaba confiando en el Señor, confiando en el Todopoderoso. Elías era una persona que confiaba. Elías sabía que Dios no lo dejaría avergonzado. Bueno, cuando nos alejamos de Dios, dudamos que Dios puede hacer las cosas.
Y creemos que vamos a hacer algo y a ver si Dios nos ayuda. Pero cuando confiamos en Dios, sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que nos va a ayudar en los propósitos de Él. Elías sabía que Dios no lo dejaría avergonzado. Ahora, él dice que el Dios que respondiera con fuego. Y también simboliza el fuego del Espíritu Santo. Mire, toda esa gente estaba tomado, comenzó a tomarse de idolatría. ¿Sabe que aunque usted no lo crea, en la iglesia hay mucha gente idólatra? Hay mucha gente idólatra. Hay gente que admira a otras personas y que quisiera ser como otras personas. Hay gente que tiene tanta idolatría en su corazón porque todavía no ha salido la idolatría de su corazón. Pero el fuego del Espíritu Santo tiene que quemar esa idolatría. Por eso tenía que ser por fuego. Porque el fuego de Dios es lo único que quema las cosas que no están bien dentro de nosotros. Que a veces hay cosas que todavía están ahí pegadas. Cuando nos molestamos y aventamos palabrotas que no tendríamos que aventar. ¿Verdad? O sea, hay alguien que me dice, con su permiso, y se avienta. Ni con tu permiso, si tú eres cristiano, ni con el permiso de otro. ¿Verdad? Es que estoy tan enojado que con su permiso voy a decir, no. ¿Verdad? Dice, contó, cuando yo estaba recién caminando con el Señor, contó mi pastor, con el que yo conocí al Señor, contó que estaba en una reunión de pastores. Estaba en una reunión de pastores y de repente un pastor se acaloró con otro y empezaron a discutir. Y uno de ellos dijo, si no fuera cristiano ya te hubiese golpeado. ¿Cómo? A ver si dijo, no me olvido de que soy cristiano y brinco la mesa. Oiga, a veces nosotros nos olvidamos que somos cristianos. Cuando el altar empieza a arruinarse en nuestras vidas, empezamos a tomar las cosas de afuera. Empezamos a tomarle más importancia a las cosas de afuera. Empezamos a tomarle más importancia a lo que tenemos afuera. Empezamos a amar más lo de afuera. Empezamos a amar más lo que tenemos. Empezamos a amar más las cosas terrenales que amar a Dios. Cuando el altar se arruina. El texto nos dice que Elías tomó 12 piedras. Mire, y el 12 es muy simbólico. Usted sabe que el oro se compone de 12 minerales. Vemos los 12 apóstoles. Pero en aquel tiempo lo que quería simbolizar Elías eran las 12 tribus. Las 12 tribus, en otras palabras, puso en el altar a las 12 familias más importantes. Fíjese, puso en el altar a las 12 familias más importantes. No les preguntó a ellos si querían ser parte de eso, no. Él simplemente los puso en el altar. Y vemos que cuando Dios después derrama todo eso, también derrama bendición sobre las tribus. Entonces, muchas veces nosotros tenemos el deber de comenzar a arreglar el altar, y lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra familia, poner nuestros hijos, poner nuestra familia, poner nuestro esposo, poner tal vez la familia que nominamos aquí, y seguir creyendo de que Dios va a hacer algo. Como dijo el hermano, no, es que mi hijo está tan perdido que yo creo que no, hermano. ¿Cuántos de nosotros estábamos más perdidos a lo mejor que él? ¿Cuántos de nosotros teníamos creencias más alejadas de las que tal vez el momento tiene? Pero la oración del justo puede mucho. Y nuestra oración puede cubrir a nuestra familia. Nuestra oración puede cubrir a nuestros hijos. Me contó un muchacho que una vez estábamos en una isla y el muchacho se vino. Nos habíamos ido como hace casi 2 meses, estábamos fuera de la ciudad a como 3.000 kilómetros, 3.000 kilómetros son 1.500 millas, 1.800 millas por ahí. Pero fíjense, estábamos lejos de la ciudad. Y este muchacho, de repente Dios nos proveyó allá y yo lo mandé a él a su casa. Y ándate, y después, supuestamente él iba a regresar. La cosa es que después no regresó. Cuando yo regresé a los meses después, lo primero fue que lo busqué a él. Lo busqué bien molesto porque él tenía que regresar con una cosa.
Y lo busqué bien molesto y me lo encontré. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué no regresaste? Nos dejaste allá, te pasé mi dinero y nos dejaste allá. Me dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que cuando yo regresé y entré muy calladito a mi casa, no vi nadie en la sala, pero cuando entré al cuarto mi mamá estaba arrodillada orando a Dios por mí para que su hijo regresara. Y eran tiempos donde no había un teléfono para poder, no toda la gente tenía teléfono en sus casas. No era que él pudiera comunicarse con ellos diciendo estoy bien. Simplemente no fuimos. Entonces, muchas veces la oración es tan poderosa que tal vez algunos de nosotros somos víctimas de alguien que oró. Había una familia que siempre me decía que ellos estaban orando por mí. Y después cuando conocí al Señor, cuando llegué a la iglesia de ellos, toda la iglesia ya me conocía, pero desde oídas, porque toda la iglesia estaba orando por mí. Entonces, la oración puede mucho. Tenemos que involucrar en nuestro altar a nuestra familia. Tenemos que involucrar a los que amamos en nuestro altar. Cuando nos arrodillamos, aunque sea 5 minutos para hablar con Dios, ponga a su familia en la mano de Dios. Que Dios proteja a nuestros hijos. Que Dios los ayude para que ellos puedan llegar al camino del Señor y entregarse al Señor. Porque no es solamente que lleguen, sino que puedan ser hombres de bien, que puedan tomarse firme de Dios. Y si se toman firme de Dios, entonces la vida de ellos va a ser buena y nosotros estaremos tranquilos también. Cuando me vine de Chile, me recuerdo que mi mamá me dijo unas palabras. Me dijo, mira Nelson, no deseo que seas feliz allá en Estados Unidos. Porque sé que desde que conociste a Dios eres feliz. Oiga, me conmovió esa palabra. Tal vez cuántas veces me vio a mí drogado, cuántas veces me vio haciendo cosas, ¿verdad? Sin embargo, digo, al decir esas palabras, habla de que cuando seguramente ella en algún momento diciéndole a Dios, Dios ayuda a mi hijo. Muchas veces, cuando testificó ella la primera vez que pisó una iglesia, que le dijeron que saludara, ella dijo, yo siempre pensé que un policía iba a golpear la puerta de mi casa para decirme que Nelson había muerto. Porque no sabíamos. Pero tal vez el clamor de una mujer sin conocimiento tanto de Dios. Simplemente hay gente que tiene conocimiento, ¿verdad? Gente que no conoce al Señor como lo conocemos nosotros, pero sabe que Dios puede hacer un milagro. Y hay gente que clama a Dios. ¿Cuánto más nosotros que conocemos al Señor? Sí, mire, Elías tomó las 12 piedras simbolizando la familia. Elías puso a su familia. Elías edificó el altar, una zanja, preparó la leña. ¿Verdad? Él preparó la leña, por eso dice, no le dejemos todo a Dios. Nosotros tenemos que hacer una parte también. Haz también tu parte. Intercede por tu familia. Dale amor y buen testimonio. Y Dios hará el resto. Muchas veces nuestras decisiones pueden bendecir muchas personas como también pueden afectar muchas personas. Nuestras decisiones, a veces nuestra terquedad pueden afectar gente cuando nosotros estamos, no, es que así está bien, y no, es que no nos va a decir nadie cómo tenemos que hacerlo, cuando en realidad todos necesitamos de Dios. Separados de Dios nada podemos hacer. El ser humano sabe perfectamente que separado de Dios nada puede hacer. Ayer hablaba con una persona que me decía, yo no sé la diferencia entre cristiano bautista, presbiteriano. Me empezó a nombrar un montón de cosas. Solo sé que yo fui católica y sé, lo único que sé, que los evangélicos tienen algo especial. Que los evangélicos, lo único que sé es que buscan a Dios. Mientras, dice, yo estoy en la otra religión donde a mí nunca me dicen cómo comportarme. ¿Verdad? No importa, no más que siga yendo a la iglesia. Entonces, a veces la gente puede entender, puede comprender, la gente de afuera, a veces comprende un poco más de que Dios, el buscar a Dios es algo importante, que puede provocar cosas. Como dijo un hermano que le dijo que le dijo su pariente a él, mira, tu hermano está perdido, dice, pero ¿por qué no le hablas tú de tu Dios? ¿Por qué no le hablas tú de tu iglesia?
a ver si cambia. En otras palabras, no quiso hablarle él, pero lo tira al otro al frente. Pero ¿sabe qué? Al mismo tiempo, sabiendo de que de alguna manera él cree que el Dios que él sirve de su hermano, si lo cambió a él, puede cambiar a su otro hermano también. Amén. ¿Entiendes? Entonces, ese Dios nosotros servimos. Elías estaba confiando en Dios. En el texto dice que tomó las 12 piedras. Las 12 piedras simbolizaron su familia. La familia, digamos, las 12 tribus que eran su familia. Ahora, Dios quiere manifestar su gloria en nosotros, en nuestras vidas, en nuestra familia. Busquemos su presencia primeramente, si es que la hemos descuidado. ¿Sabe? Porque a veces nos acostumbramos a ser cristianos. Nos acostumbramos a vivir una vida. Y creemos que porque ya no tomamos, porque tal vez ya no miramos cosas, ¿verdad? En la televisión, que tal vez antes mirábamos, programas tal vez más pícaros que mirábamos antiguamente. Creemos que, o tal vez no decimos más palabras, creemos que así es la vida del cristiano, pero no es así. Necesitamos restaurar nuestro altar familiar, nuestro altar de la comunión. Busquemos su presencia si la hemos descuidado. Volvámonos a Dios. Él tiene el poder de restaurar todas las cosas, todas. Si hubo un daño, si usted ofendió a alguien, Dios tiene el poder para restaurar. Amén. Dios tiene todo el poder. Tal vez a lo mejor su hijo, alguien ya no quiere ir a la iglesia por alguna situación que vivió. Dios tiene el poder para restaurar. Dios tiene el poder. Él tiene la parte que nuestro corazón necesita. Así es. Amén. Confiemos en el Señor. Presentemos nuestra familia en el altar de Dios, en oración y en confianza, y creer que Él es poderoso para hacer un milagro. Necesitamos restaurar ese altar. El altar de la comunión con Dios primeramente. El altar y después todas las demás cosas. Después se van a restaurar la armonía en el hogar. Solo, todas las cosas van a comenzar a funcionar bien. Pero cuando vayamos a restaurar nuestro altar, metamos a nuestra familia ahí, a la iglesia ahí. Sabes que a veces yo me levanto en la noche y a veces me siento en la cama y digo 3 cosas simplemente. A veces tengo un poquito menos de sueño y entonces me pongo a hablar un poco, pero a veces siempre digo 2 o 3 cosas. Bendice mi familia, bendice la iglesia. Amén. Y bendice a mi esposa. Amén. En mi familia pues siempre digo Joel, ¿verdad? Pero también digo mi esposa, bendice la iglesia. Mire, porque yo sé que no necesito pedir para mí. Porque cuando usted bendice a otro, la bendición también viene para usted. No necesitamos simplemente siempre arrodillarnos y pedir que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza, que Dios nos prospere. Porque cuando tú te preocupas por otro, Dios se preocupa por ti. Necesitamos concentrarnos en clamar a Dios por esas personas. Necesitamos, hoy en día hay muchos altares destruidos. Hoy en día hay muchos altares que están tal vez descuidados. Hay mucha gente que ha dejado lo que Dios les ha dado, les dio un comienzo. Hay gente que ha dejado, ¿verdad?, de buscar a Dios como lo buscaba antes. Hay gente que ha dejado tal vez los talentos que Dios le dio. A cada uno Dios nos dio un talento. Y a veces lo hemos dejado a un lado. Que Dios nos ayude para que en esta hora nosotros nos unamos. Amén. Y podamos volver a restaurar eso. Amén. Que el enemigo sabe, el único propósito del enemigo es alejarnos de ese altar. Porque sabe que en ese altar se derrama el fuego de Dios. Se quiere alejarnos un poquito de eso. Todos estos profetas se habían alejado siguiendo a otros dioses. El profeta tuvo que llamarles la atención. A
veces es necesario que Dios nos llame la atención un poco, que nos corrija un poco, que nos haga ver, analicemos nuestra vida. Nuestra vida es tan perfecta como para no volver a restaurar el altar. Ahora, yo muchas veces pienso, si nuestra vida es tan perfecta, ¿por qué nuestra sombra no sana a nadie? Porque a veces ocurren cosas. Entonces, Dios nos ayude. Necesitamos restaurar el altar. ¿Amén? Amén. Póngase de pie. Oh Dios, en esta hora, Señor. Padre, reconocemos, Señor, que muchas cosas nos han alejado de ti, Dios. Para muchos tal vez seguimos siendo una persona diferente, seguimos siendo una persona que nos dice tal vez que piensa las palabras antes de decirlas. Tal vez seguimos siendo personas que hay personas que nos miran y dicen, esta persona es una persona de iglesia, pero tú conoces lo que hay realmente dentro de nuestro corazón. Y tú conoces cómo está el altar de nuestro corazón, de nuestras vidas. Ayúdanos a restaurar. Ayúdanos, Señor. Te amamos, Dios, Señor, porque tú nos amaste primero. Te amamos, Señor, y gracias por esas personas que un día nos pusieron en su altar. Gracias, Dios mío, por esas personas que se fijaron en nosotros y pusieron nuestro nombre en su altar, Padre bueno, para adorar, Señor. Y al mismo tiempo, Señor, tú les escuchaste, Señor. Gracias, Padre bueno. Ponemos todas las cosas en tus manos, Dios mío. Todo, Señoría, los hermanos, Dios, que no miramos, Señor, lo ponemos en tus manos. Señor, que puedan reconocer, Dios, que necesitamos restaurar, Señor, el altar cada día, Dios. Gracias, Padre bueno, por todo lo que has hecho. En el nombre maravilloso de Jesús.